Mi esposo envía $500 americanos a su madre cada mes y me dice, la familia primero, esta semana. Revisando nómina, vi un préstamo oculto a su nombre y una cuenta conjunta que yo no conocía. Y al abrir el correo del banco, todo cambió. Lo primero que vi fue el asunto del correo, confirmación de apertura, cuenta conjunta a nombre de Sergio Ramírez y Mónica Ramírez. Mónica Ramírez. Su madre. Y en ese instante, el suelo bajo mis pies se disolvió. Antes de seguir, si alguna vez has sentido que una verdad te estalla en las manos cuando menos la esperas, suscríbete, deja tu like y comenta. Porque lo que estás a punto de escuchar fue el principio del fin de un matrimonio que creía invencible. Era martes. Martes de nómina, de revisar pagos, de corregir errores contables. Trabajo en el área administrativa de una empresa de tecnología mediana en Bogotá, y aunque suene cliché, ese día todo parecía normal. Café tibio, bandeja de entrada a reventar, y mi jefe preguntando si ya había cuadrado los reportes de deducciones. Sergio, mi esposo, también trabaja allí, en otro departamento. Es técnico de soporte y lleva casi 8 años en la empresa, uno menos que yo. Siempre lo consideré responsable hasta que vi esa línea en su comprobante de pago. Descuento préstamo nómina $2,300,000 mensuales. Lo raro no fue el monto. Lo raro fue que yo nunca supe de ese préstamo. En casa todo lo manejábamos juntos, o al menos eso creía. Nuestros gastos eran claros, arriendo, servicios, comida, el envío mensual de $500 que él hacía a su madre en Ecuador, porque la familia primero, como repetía con ese tono que ya no admitía discusión. ¿Y el préstamo?, pensé, mirando el papel como si fuera una ilusión óptica. Esperé a llegar a casa para preguntarle, con esa calma ensayada que uno usa cuando no quiere parecer paranoico. Pero la calma se me evaporó apenas abrí su laptop. No buscaba nada, juro que no. Solo quería revisar un documento compartido, y apareció el correo del banco, sin abrir. Asunto, confirmación de apertura de cuenta conjunta. Abrí el correo y el corazón me dio un golpe seco. Sergio Ramírez y Mónica Ramírez. Su madre. No yo. La fecha, hacía 3 semanas. El monto inicial, $27,400. No podía mover el mouse. Esa cuenta no existía en nuestros planes, ni en nuestras conversaciones, ni en algún día cuando tengamos más. Mi primera reacción fue pensar que debía haber un error. Que quizá era un trámite, una cuenta temporal, algo sin importancia. Pero entonces bajé al cuerpo del mensaje y vi un detalle imposible de ignorar. Depósito inicial proveniente de transferencia interna, cuenta personal de Sergio Ramírez. Banco, el mismo donde tenemos la nuestra. Sentí un frío extraño, no en el cuerpo, sino en la garganta, como si me hubiera tragado un trozo de hielo. $27,400. Ese dinero no estaba en nuestras cuentas conjuntas, ni en los ahorros que teníamos para comprar apartamento. Era otra cosa. Algo oculto. Cuando Sergio llegó esa noche, yo ya tenía el correo impreso sobre la mesa. Él entró sonriente, con ese aire cansado de siempre, dejando las llaves en el mismo cuenco de madera donde caen desde hace 7 años. Se detuvo al ver mi cara. ¿Qué pasa, amor?, preguntó, bajando la voz. Le señalé el papel. ¿Qué es esto?, tardó unos segundos en leer. Luego levantó la mirada y me soltó esa frase que, hasta hoy, todavía me quema: la familia primero. No gritó, no se justificó, no intentó negar nada. Lo dijo como quien repite un lema aprendido desde niño. Yo solo pude responder: ¿y yo qué soy entonces, Sergio? ¿La familia después? Él suspiró, se sirvió un vaso de agua y dijo algo que no esperaba: no te metas en eso, por favor. No es lo que piensas. Esa frase. No es lo que piensas. Es el escudo universal de quien sabe que ya lo descubrieron. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada conversación de los últimos meses. Las llamadas largas con su madre, los fines de semana en los que desaparecía a ver lo de la casa de ella, las facturas que no cuadraban, las veces que se ponía nervioso cuando sonaba el teléfono después de las 10. A las 3 de la madrugada, encendí la laptop y empecé a buscar. Y cuanto más buscaba, más me temblaban las manos. El préstamo que aparecía en nómina no estaba vinculado a nuestra hipoteca ni a ningún crédito familiar. Era personal. Con destino, depósito bancario externo beneficiario, Mónica Ramírez. Pero lo que me dejó sin aire fue lo siguiente: en la carpeta de correos archivados, encontré otro mensaje:
Anterior, con el asunto solicitud de préstamo complementario garantía, salario de María Fernanda C. Mi nombre. Mi nombre como garantía. Él había usado mi información como respaldo de su préstamo sin decírmelo. Y todo para enviar dinero a una cuenta donde su madre figuraba como cotitular. Me quedé inmóvil. La pantalla brillaba sobre la oscuridad del cuarto, y lo único que escuchaba era el ruido de mi propio corazón, como si me recordara que seguía viva, aunque no quería estarlo. Al día siguiente, fingí normalidad. Fui a trabajar, saludé a todos, sonreí. Pero cada vez que veía a Sergio pasar por el pasillo, algo dentro de mí se partía. Él, tranquilo, hablaba con los compañeros, como si nada hubiera pasado. Yo, mientras tanto, había empezado a revisar su correo institucional. Teníamos acceso cruzado por protocolos internos, algo común en la empresa. Y ahí, en medio de reportes y solicitudes, encontré la confirmación del préstamo, con un documento adjunto firmado digitalmente. Sergio Ramírez. Propósito: apoyo económico familiar. Aprobado. Fecha: 17 de mayo. Monto total: 30.000 USD. Cerré el correo y me tapé la boca con la mano. Era oficial. No solo había sacado un préstamo a mis espaldas, estaba transfiriendo casi todo a su madre. Mientras en casa yo recortaba gastos, apagaba luces y posponía mi propio tratamiento médico porque la situación estaba difícil. Esa noche decidí no preguntarle nada. Solo observé. Vi cómo dejaba el celular boca abajo, cómo sonreía con mensajes que no eran míos, cómo se iba a dormir diciendo ya hablamos mañana. Yo ya sabía que el mañana iba a cambiarlo todo. Porque esa misma tarde había hecho algo más, contacté al banco. Fingí que necesitaba verificar un depósito en la cuenta conjunta. El asesor me pidió datos, los di sin temblar. Y entonces lo dijo, con la voz más neutra del mundo. Sí, señora, es una cuenta de ahorro compartida entre el señor Sergio Ramírez y la señora Mónica Ramírez. Actualmente el saldo es de $28.113, con movimientos regulares de transferencias internacionales hacia Ecuador. 28.000. Regulares. Internacionales. El aire me faltó. Le agradecí con voz quebrada, colgué y me quedé mirando el teléfono como si me hubiera mordido. No era un error. Era un sistema. Al día siguiente imprimí todo, nómina, correos, comprobantes. Los guardé en una carpeta con una sola etiqueta, verdad. No sabía todavía para qué, pero algo en mí intuía que la iba a necesitar. Esa noche, cuando él volvió del trabajo, lo esperé en la mesa. La misma mesa donde firmamos nuestro contrato de matrimonio civil 7 años atrás. Esta vez, había solo 2 copas y una pregunta: ¿qué más me estás ocultando? Me llamo María Fernanda Contreras, tengo 35 años, soy contadora administrativa y llevo 7 casada con Sergio Ramírez. Nos conocimos en la oficina, en el área de recursos humanos, cuando yo recién ascendía y él llegaba con esa mezcla de timidez y carisma que te hace confiar demasiado rápido. Yo venía de una familia estructurada, mi padre, ingeniero retirado, mi madre, maestra jubilada, ambos creyentes del esfuerzo y la transparencia. Crecí escuchando que el dinero se gana con trabajo, no con atajos, y que los secretos financieros son una forma silenciosa de traición. Tal vez por eso me duele tanto todo esto. Con Sergio las cosas fueron fáciles al principio. Tenía sentido del humor, era atento, me hacía reír en medio de jornadas de auditorías interminables. Empezamos a salir después de que coincidimos en una capacitación, 2 meses después ya sabíamos el café favorito del otro y los horarios de almuerzo de memoria. Nos casamos un sábado lluvioso en 2018, con apenas lo justo, una ceremonia civil pequeña, mis padres, su madre Mónica, que vino desde Guayaquil, y 2 amigos cercanos. Recuerdo su mirada esa tarde, emocionado y nervioso, prometiéndome que nunca habría secretos entre nosotros. ¡Qué ironía! Al principio de nuestro matrimonio, Mónica me cayó bien. Era cálida, expresiva, con esa energía de madre latinoamericana que cocina aunque no haya hambre y manda bendiciones por WhatsApp con GIFs de flores. Pero pronto noté algo: ella y Sergio hablaban cada día, no como madre e hijo, sino como socios. Si él cobraba, le contaba cuánto; si recibía un bono, le decía el monto exacto; si comprábamos algo, ella opinaba. Mi mamá es práctica, decía él, sabe manejar la vida. Yo callaba, porque en el fondo entendía que los lazos maternos pesan, y porque creía que el amor se demuestra también respetando las costumbres del otro. Durante los primeros años no tuvimos mayores problemas.
Vivíamos en un apartamento modesto en el norte de Bogotá, con 2 sueldos estables y un sueño compartido: comprar nuestra propia casa antes de los 40. Ahorrábamos cada mes una cantidad fija. Yo llevaba una hoja de cálculo impecable, él, a su manera, colaboraba sin cuestionar. Hasta que empezaron los envíos mensuales. La primera vez que me lo mencionó fue en una cena. Habíamos pagado el arriendo, los servicios y el mercado, y yo calculaba si alcanzaba para la cuota del crédito estudiantil que aún arrastraba. «Voy a enviarle $500 a mamá», dijo, como quien anuncia que va al supermercado. ¿500? Pregunté, intentando no sonar alarmada. ¿Cada cuánto? Cada mes. Ella lo necesita. ¿Para qué exactamente? María, es mi madre. No tengo que justificarlo. La familia primero, ¿sí? Esa fue la primera vez que usó esa frase como escudo. La familia primero. Y la primera vez que yo cedí, por amor o por miedo. Le creí cuando dijo que era temporal, que su madre pasaba por un mal momento. Pasaron los meses. Luego los años. Los 500 se volvieron parte del presupuesto, como si fuera otro recibo. Cuando intenté hablarlo, me respondía con ternura forzada. ¿De verdad vas a discutir por dinero con mi mamá de por medio? No seas injusta. Y yo me tragaba las palabras, recordando que él me había apoyado cuando yo perdí mi trabajo en plena pandemia. Pensaba, es solo dinero, mientras sigamos juntos, lo demás se equilibra. Pero no se equilibró. Cada mes faltaba algo. Primero fueron las salidas con amigos, después los viajes que postergábamos y finalmente, mi posgrado. Guardaba mis papeles en un cajón que terminó acumulando polvo y frustración. Sergio, en cambio, parecía tener una calma inquebrantable. Cada vez que hablaba con su madre, su tono cambiaba, dulce, obediente, como el de un niño que espera aprobación. A veces escuchaba fragmentos de las llamadas. Sí, mamá, ya está hecho. No, ella no sabe nada. Te lo mando mañana, sin falta. Yo fingía no oír. Hasta que un día lo vi contar dólares sobre la mesa. Billetes nuevos, con ese olor a papel metálico. ¿De dónde salió eso? Pregunté. De unos trabajos freelance, respondió rápido. No insistí. Pero algo en su voz me encendió una alarma. Comencé a notar pequeñas cosas, recibos que desaparecían, contraseñas que cambiaban, su teléfono siempre bloqueado. Cuando preguntaba, respondía con ese tono que me convertía en villana. ¿No confías en mí? Y ahí estaba mi error más grande, querer confiar a la fuerza. Un día, mientras revisaba los reportes de nómina en la oficina, me topé con la deducción que ya sabes, el préstamo de 3 millones. En ese instante todo mi cuerpo reaccionó, pero no con ira, sino con esa lucidez dolorosa que te dice, ya no puedes seguir fingiendo. Volví a casa antes que él. Caminé por las habitaciones observando los objetos compartidos, el sofá que elegimos juntos, las fotos de vacaciones, el cuadro de Quito que nos regaló su madre, las copas grabadas con nuestras iniciales. Todo parecía estable, pero debajo había un hueco invisible. Abrí la laptop solo para distraerme, y el correo del banco apareció como un fantasma esperando ser descubierto. Lo abrí. Y el resto ya lo sabes, la cuenta conjunta con su madre, el depósito, los movimientos. Pero lo que no conté es que también había un mensaje anterior, uno que me heló aún más. Gracias por todo, hijo. No te preocupes por ella, tú sabes que las esposas van y vienen, pero la sangre es la sangre. Leí esa línea 5 veces. Las esposas van y vienen. Palabras escritas por Mónica, su madre, desde su correo. En ese momento entendí que yo no era parte de la familia que él defendía. Era solo una invitada temporal en un esquema donde la lealtad se medía por ADN, no por amor. Durante las semanas siguientes, empecé a observarlo con otros ojos. Su celular vibraba con notificaciones bancarias, que él escondía. Hablaba por teléfono en el baño, se iba temprano a correr y regresaba con olor a perfume. Mi cuerpo sabía que algo más se cocinaba, pero mi mente no quería confirmarlo. Un viernes, mientras lavaba platos, él entró con una sonrisa. ¿Sabes qué? Mamá quiere que vayamos a Guayaquil en diciembre. ¿Con qué dinero? Pregunté sin levantar la vista. Con el de siempre. Ella dice que no escatime. ¿Y a mí me preguntas algo o me informas? No empieces, María. Tú no entiendes lo que es tener a tu madre lejos. Quise gritarle que sí entendía, que también tengo madre,
Pero que la diferencia es que no la uso como excusa para hipotecar la vida de mi pareja. Pero me callé. Porque en ese instante comprendí que si discutía, sería la mujer fría que no respeta a su suegra. Esa noche, cuando él durmió, revisé su bolso. Encontré un recibo del banco y un comprobante de transferencia internacional. Mismo nombre, Mónica Ramírez. Mismo monto, $500 americanos. Mismo concepto, apoyo familiar prioridad 1. Prioridad 1. ¿Y yo? ¿Qué número tenía yo? La tensión creció silenciosa. Dejé de cocinarle, dejé de esperarlo despierta, dejé de hablar de planes. Él lo notó, pero no le importó. Hasta que lo confronté con el correo impreso sobre la mesa. Su respuesta, la familia primero, no fue solo una frase. Fue una confesión. Una declaración de guerra moral. Desde ese momento empecé a entender que lo del préstamo, la cuenta y su madre eran solo la superficie. Que debajo había algo más profundo y turbio, dinero moviéndose sin explicación, y una fidelidad torcida que no incluía mi nombre. En los días que siguieron, empecé a investigar lo que pude. Revisé extractos, comparé fechas y encontré una coincidencia. Las transferencias a su madre ocurrían exactamente el mismo día que él recibía su nómina y un día antes de pagar nuestras cuentas conjuntas. Y en cada movimiento, la referencia era la misma, cuenta externa familiar. Fue ahí cuando entendí que su familia no éramos 2, sino 3, él, su madre y una cuenta que los unía más que cualquier promesa matrimonial. La verdadera pregunta, entonces, no era cuánto dinero faltaba, sino qué estaba comprando él con tanto silencio. Y esa respuesta llegó, brutalmente, unos días después, cuando me atreví a abrir otro correo que no debía, uno dirigido a Mónica con copia oculta, a una tercera persona que jamás imaginé. Pero esa parte, la que lo cambió todo, merece contarse sola. Recuerdo perfectamente el momento en que lo supe. Eran las 11:43 de la noche de un jueves cualquiera, y yo estaba sentada frente a la laptop, con las luces apagadas y solo el reflejo azul de la pantalla alumbrando el salón. Sergio dormía en la habitación, respirando con esa calma que ahora me resultaba insoportable. Había decidido revisar su correo una última vez. No buscaba venganza, sino certezas. Y las encontré. El mensaje tenía como asunto, actualización de envío mensual, prioridad familiar. Era del mismo banco, pero con copia oculta a un correo desconocido, lgarcia@. Abrí el hilo completo. El cuerpo del mensaje no decía mucho, solo una línea automática de confirmación y un archivo adjunto en PDF, detalle de transferencias junio. Lo abrí. Eran 5 movimientos. 4 iguales, $500 americanos a nombre de Mónica Ramírez, su madre. Y un quinto de 3. 200 USD a nombre de Laura García. Laura García. El correo oculto. Durante un segundo creí que era un error, una coincidencia, una homónima. Pero al hacer clic sobre el nombre, apareció la dirección completa. Era compañera nuestra. Del área de contabilidad. Y, lo más doloroso, era mi amiga. El corazón me latía como un tambor roto. Recordé los almuerzos compartidos, las veces que Laura me preguntó por tú, Sergio, las risas, las confidencias. Ella sabía cosas de nuestro matrimonio que ni mi madre sabía. Y ahora entendía por qué se había alejado últimamente, por qué bajaba la mirada cuando me cruzaba en la oficina, por qué Sergio llegaba con olor a su perfume. Cerré el documento, respiré hondo y me miré en el reflejo negro del monitor. Parecía otra persona, la mandíbula rígida, las ojeras marcadas, la calma convertida en filo. Decidí no esperar más. Entré al dormitorio, encendí la luz. Sergio se sobresaltó. ¿Qué pasa?, preguntó, medio dormido. Necesito que te levantes. ¿Qué hora es? La hora de dejar de mentir. Se incorporó despacio, con los ojos entrecerrados. ¿Otra vez con lo del dinero, María? Ya te dije que es un préstamo familiar, nada más. ¿Y Laura García también es familia? El silencio cayó como un vidrio roto. Sergio se quedó quieto, los ojos abiertos, sin parpadear. ¿Qué dijiste?, susurró. Dije que si Laura también es parte de tu familia. Porque acabo de ver las transferencias, las copias ocultas, los correos. Ya no puedes negarlo. No sabes de qué hablas. Sé exactamente de qué hablo. Sé que le mandas dinero. Sé que tu madre lo sabe. Sé que me usaste como garantía para tus préstamos.
Sé que me mentiste en cada te amo desde hace meses. Sergio se levantó de la cama, nervioso, con esa rigidez de quien prepara una excusa. No te metas en eso, María. No entiendes la situación. Entonces explícala. No vas a entender. Inténtalo. Se pasó las manos por el pelo, respiró hondo y dijo, casi en un murmullo. Laura está pasando por algo. No tiene familia aquí. Yo solo la ayudé. ¿Ayudarla con dinero de un préstamo oculto? ¿Con transferencias internacionales? ¿Con una cuenta conjunta con tu madre? No me tomes por idiota, Sergio. No es lo que piensas. Esa frase otra vez, le interrumpí. Dilo de una vez. ¿Estás con ella? No respondió. Bajó la mirada, tragó saliva. Esa pausa fue suficiente. Dios, murmuré, dándome vuelta. ¿Cuánto tiempo? No lo planeé, María. Me reí. Esa fue la primera vez que me oí reír en semanas, pero era una risa hueca, rota. ¿No lo planeaste? ¿Y los correos? ¿Y los viajes a Guayaquil que casualmente coincidían con sus días libres? ¿Y los préstamos, las cuentas, los apoyos familiares? Mamá lo sabe, dijo de golpe, como si eso justificara todo. ¿Qué? Mamá sabe de Laura. Me dijo que si la quiero, tengo que ser valiente. Que no viva en culpa. Me quedé inmóvil. Su madre. Esa mujer que me abrazaba en los cumpleaños y me llamaba mi niña había bendecido su infidelidad. Entonces el dinero que le mandas a tu madre no es ayuda, dije, temblando. Es agradecimiento. Es el pago por su silencio. Sergio intentó acercarse, pero di un paso atrás. No me toques. María, te juro que esto no era así. No me jures nada. Le grité. Mi voz retumbó en las paredes del cuarto, como si fuera otra persona quien hablaba. Me usaste. Me mentiste. Me robaste, Sergio. Él dio un golpe al aire, frustrado. Yo también tengo derecho a ser feliz. ¿Feliz destruyéndome? ¿Feliz arrastrando a tu madre a esta miseria? Se llevó las manos a la cabeza, como si le doliera escucharme. No puedo seguir viviendo una vida que no es mía, dijo con voz baja. No soy el hombre que crees. No, claro que no. Eres peor. Nos quedamos en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj y el ruido lejano de un bus nocturno. Fui hasta el escritorio y tomé la carpeta donde había guardado todas las pruebas, los correos, los movimientos, los préstamos. La puse sobre la cama. Aquí está todo, dije. Las mentiras, las firmas, tus transferencias. Mañana lo entregaré a Recursos Humanos y al banco. No pienso cargar con tus deudas ni con tu vergüenza. ¿Me vas a denunciar? Me voy a liberar. Sergio me miró, incrédulo. ¿Y vas a destruir mi vida por un error? No, la destruiste tú. Yo solo estoy apagando las luces. Salí del cuarto. Tomé mi bolso, las llaves y la carpeta. Al cruzar la puerta, escuché su voz detrás de mí, débil, casi un susurro. María, mamá no quería hacerte daño. No respondí. Cerré la puerta. En la calle, el aire frío me devolvió el pulso. Caminé sin rumbo, con la carpeta apretada contra el pecho. Llegué a casa de mi amiga Paula a las 12:30, temblando. Ella me abrió con el pijama puesto y sin hacer preguntas. Me dejó entrar, me dio agua, me abrazó. ¿Qué pasó? Susurró. Todo, respondí. Todo se rompió. A la mañana siguiente, llegué al trabajo antes que nadie. Entregué la carpeta al Departamento de Cumplimiento Financiero, con una denuncia formal por fraude interno y uso indebido de información personal. No me tembló la voz. A las 2 horas, Sergio fue llamado a una reunión. No volvió a su puesto. Vi cómo lo escoltaban hasta la salida, pálido, con el rostro hundido. No levantó la vista. Laura no apareció ese día. Ni el siguiente. Una semana después supe que había renunciado. Y aunque muchos creyeron que yo había actuado por venganza, la verdad es que lo hice por dignidad. Porque entender que te traicionan ya es suficiente dolor, cargar con la culpa del otro, eso sí que es imperdonable. Esa noche, cuando por fin llegué a casa, ahora vacía, el silencio se sentía limpio. En la mesa quedaba un solo papel, el del préstamo a mi nombre. Lo miré por última vez antes de romperlo.
Pensé en la frase que me había repetido tantas veces, la familia primero. Y me di cuenta de que tenía razón. Solo que esta vez, la familia soy yo. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio, eco y papeles. Silencio en el apartamento, eco en mi cabeza, papeles en todas partes. Denuncias, reportes, comprobantes. La vida reducida a carpetas y números. El lunes después de la confrontación, Recursos Humanos me llamó para formalizar mi declaración. El tono de la supervisora fue amable, pero neutro. En la empresa no había espacio para emociones. Entendemos la gravedad del caso, María Fernanda. Pero debemos seguir protocolo. Me pidieron que detallara todo, los préstamos, la cuenta conjunta, los correos, las transferencias. Les di copia de cada documento, con los dedos temblando no de culpa, sino de rabia contenida. Yo no quería arruinarle la vida a Sergio. Quería salvar la mía. Esa misma tarde me notificaron que él había sido suspendido sin sueldo mientras se investigaba el uso indebido de fondos y la manipulación de información de nómina. Nadie en la oficina me lo dijo directamente, pero todos lo sabían. Los pasillos se llenaron de murmullos que me seguían como sombras. Algunos me miraban con compasión, otros, con ese juicio silencioso que se reserva para los escándalos ajenos. Pobrecita, qué vergüenza, ella lo denunció, decían en voz baja cuando creían que no escuchaba. Yo aprendí a caminar con la cabeza alta. No por orgullo, sino porque ya había llorado lo suficiente. Los primeros días dormí en casa de mi amiga Paula. Su departamento olía a canela y a calma, y ese olor me salvó del colapso. Me levantaba temprano, hacía café, y fingía rutina mientras mi vida se reacomodaba en pedazos. El teléfono no paraba de sonar, llamadas de números desconocidos, mensajes que borraba sin leer. Hasta que una noche lo vi. Mamá, Sergio, auricular de teléfono. No contesté. Volvió a llamar. 2 veces. Después un mensaje. Eres cruel. Le quitaste todo a mi hijo. Espero que duermas tranquila. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. No respondí. Había aprendido que el silencio duele más que cualquier palabra. Pero 3 días después, la llamada vino de otro número. Contesté sin pensar. María Fernanda, soy Mónica, dijo su voz, con ese tono autoritario disfrazado de cortesía. Necesito verte. No tenemos nada que hablar. Claro que sí. Yo también soy parte de esto. Esa frase me encendió algo por dentro. Acordamos vernos en una cafetería del centro. No por cortesía, sino por cierre. Llegó con su bolso de cuero caro y ese perfume inconfundible. Me miró como si aún fuera la nuera desobediente. No entiendo cómo pudiste hacerlo, comenzó. Sergio solo trataba de ayudar a su familia. ¿Ayudar? Reí con incredulidad. ¿Sacando préstamos a mi nombre? ¿Abriendo cuentas secretas contigo? ¿Enviando dinero a su amante? ¿Eso es ayudar? Mónica frunció el ceño. No hables así. No sabes lo que es criar sola. Tiene 38 años, señora. Ya no lo está criando. Me observó unos segundos y su voz bajó el tono. Sergio está destruido. No tiene dónde ir. Laura lo dejó. Le cerraron las cuentas. Está viviendo en casa de un amigo. Hizo su elección. Y tú elegiste denunciarlo. No lo denuncié por venganza. Lo denuncié por respeto a mí misma. Mónica se reclinó hacia adelante, con una mezcla de enojo y compasión fingida. María, los hombres se equivocan. Las mujeres inteligentes saben cuándo detener la herida. Esa frase me atravesó. Respiré hondo antes de responder. Las mujeres inteligentes también saben cuándo dejar de sangrar por quien no las merece. Mónica me sostuvo la mirada un momento, luego bajó los ojos. Nunca te quise hacer daño. Lo sé. Pero lo hiciste igual. Se levantó sin despedirse. Su sombra quedó más tiempo que ella. Los días se hicieron semanas. La empresa concluyó la investigación. Me citaron a una reunión final donde el director leyó el informe con voz de notario. Se comprobó el uso indebido de información interna por parte del empleado Sergio Ramírez y la manipulación de datos de nómina para obtención de préstamos personales garantizados con terceros sin autorización. El contrato queda rescindido con justa causa. Firmé el acta. No sentí satisfacción ni alivio. Solo un silencio limpio.
afuera llovía, y el agua en las ventanas parecía lavar los restos de lo que fuimos. Volví al apartamento 2 semanas después para recoger mis cosas. La llave giró con un sonido triste. El lugar estaba casi vacío. Faltaban su ropa, su guitarra, el televisor. En la mesa, una nota escrita a mano. Perdóname. No supe elegir. Si algún día puedes, recuérdame distinto. No lloré. No quedaban lágrimas, solo una calma extraña, como después de una tormenta larga. Guardé lo que quedaba, mis libros, mis documentos, mi planta favorita. Y cerré la puerta para siempre. Durante los meses siguientes, intenté reconstruirme. Empecé terapia, retomé el posgrado, me mudé a un apartamento más pequeño pero mío. Aprendí a cocinar solo para una persona sin sentir culpa, a ver películas sin revisar el celular, a disfrutar del silencio como quien recupera un idioma olvidado. Hubo días malos. Días en que me preguntaba si hice lo correcto, si debía haber callado. Pero luego recordaba su voz diciendo la familia primero y entendía que él hablaba de su familia, no de la mía. Mi terapeuta me dijo una frase que anoté en mi libreta. A veces el precio de la verdad es la soledad, pero también es el inicio de la libertad. Y tenía razón. Un mes después de la reunión con Recursos Humanos, recibí un correo inesperado del banco. Asunto: liquidación de préstamo cancelado, actualización de garantía. Lo abrí con miedo. Dentro había una sola línea. Estimado cliente, informamos que el préstamo a nombre de Sergio Ramírez ha sido cancelado en su totalidad. La garantía asociada a la cuenta de María Fernanda Contreras ha sido liberada. No decía quién lo había pagado. Pero al final, en letras pequeñas, figuraba una transferencia proveniente de Mónica Ramírez. Me quedé mirando el documento largo rato. No sentí gratitud, sino una paz amarga. Tal vez, al fin, entendió lo que su hijo no. Una tarde, meses después, mientras ordenaba archivos, llegó otro correo. Remitente: Sergio R. Asunto: solo una cosa. El cuerpo decía: nunca te quise hacer daño. He empezado terapia. No busco perdón, solo que sepas que me equivoqué. Ojalá encuentres la paz que yo perdí. Lo leí 3 veces. Luego lo borré. No por odio, sino porque algunas puertas no deben volver a abrirse. Hoy, casi un año después, miro hacia atrás y ya no siento rabia. Solo una certeza tranquila: no perdí a un esposo, recuperé mi vida. Aprendí que el amor no se demuestra aguantando mentiras, sino sosteniendo la verdad, incluso cuando duele. Sigo enviando dinero a quien lo necesita, pero no como obligación, sino como elección. Y cuando alguien me dice la familia primero, sonrío y pienso en la única familia que nunca me falló, yo misma. Un año después, recibí una carta sin remitente. Dentro, una foto: Sergio, en un taller de carpintería, sonriendo con las manos cubiertas de polvo. Detrás, una línea: aprendí a construir sin esconder. La dejé sobre la mesa y miré por la ventana. Afuera, la lluvia caía igual que el día en que lo denuncié, pero esta vez no dolía. Pensé en todo lo perdido y entendí que también fue ganancia. No hubo reconciliación, ni venganza, ni final romántico. Solo verdad. Mi casa es pequeña, pero mía. Mi paz, también. Cuando alguien menciona la familia primero, ya no siento culpa. Respondo con una sonrisa y digo: sí. Y por fin aprendí que yo también soy familia.